Chicos y chicas, bienvenidos a la clase de ciencias de la semana número 20. Vamos a ver qué vamos a aprender. Ok, vamos a empezar recordando los conceptos aprendidos en ciencias. Primero que nada, hayamos aprendido que todo lo que nos rodea es materia y que esa materia tiene diferentes estados. ¿Cuáles estados? Los tres principales que habíamos estudiado eran sólido, líquido y gaseoso. Primero que nada, vamos con el sólido. Ahí vemos unas piedras. Ok, el sólido tiene una forma definida. Yo la tomo y va a seguir teniendo esa forma. Ok, con el sólido, por ejemplo, las piedras tenemos diferentes texturas. Puede ser suave, puede ser duro o áspero. Ok, ahora tenemos el estado líquido. Tenemos diferente materia líquida, como la palabra lo dice, el agua, el aceite, que lo vemos ahí, cremas, perfumes, refrescos, jugos. Por ejemplo, en esta ocasión, con el líquido podemos ver el ejemplo de que los líquidos van a tomar la forma de su recipiente. El aceite ahí dentro de la botella va a tener la forma de la botella. Ahora que lo derramamos en el sartén, va a empezar a tomar la forma del sartén, ¿ok? Entonces su forma no es muy definida, va a cambiar dependiendo de su recipiente, ¿ok? Y por último tenemos el estado gaseoso. En el estado gaseoso pasa algo muy curioso. Primero que nada, la palabra gas nos va a dar una pista. Y los gases nosotros no los podemos tomar, ¿no? El humo, el aire, eso es todo lo que está en estado gaseoso. ¿Ok? Y no tiene una forma definida. Por ejemplo, yo el aire o el humo de esa imagen no la puedo tomar. ¿Ok? Y va a ocupar todo el espacio. Entonces, ahí en esos tubos está todo apretado el aire, el humo, y cuando se libera se dispersa en el espacio. ¿Ok? Porque él ocupa mucho espacio, el espacio de su recipiente. Ahora sí, continuemos. Ahora aprenderemos que algunos objetos o materiales pueden cambiar de estado. Y eso es magnífico, pero no cambian así de repente. ¿Ok? Veamos esta imagen. Primero tenemos un cubo de hielo, luego vemos la imagen donde se convierte en un vaso de agua y al final luego se vuelve a convertir pero como en una nubecita. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué necesitamos nosotros para que ese cubo de hielo se convierta en agua? Pensemos. Se derritió, ¿verdad? ¿Y por qué se derritió? Porque hacía mucho frío. No, por el contrario, hacía demasiado calor, se derritió, correcto. E imaginemos ahora que ese cubito de hielo, en vez de haberlo puesto en ese vaso donde está lleno de agua, porque el cubito de hielo se derritió, imaginemos que lo dejamos encima de la mesa y no lo limpiamos, lo dejamos ahí. Después de días, esa agua va a seguir ahí encima de la mesa. ¿Qué pasa? Se seca. ¿Y cómo se seca? ¿Quién la secó? Vamos a investigar cómo fue que se secó. Entonces, todo depende de la temperatura. Ese ejemplo que les había dado del cubito que cuando se derritió había un charquito de agua, pero con los días se secan las cosas, ¿qué es lo que sucede? Que si había mucho calor, el calor hizo que se evaporara el agua. ¿Cómo se evapora? Se convierte en vapor, o sea, como un humo, como una nubecita, ¿ok? Y esa nubecita se dispersa en el aire. Veamos ahí el ejemplo donde tenemos a una persona que puso en una cafetera agua y está tan caliente que empieza a salir de la boquilla, ¿qué? Un humo caliente, ¿verdad? Un vapor. ¿Por qué? Porque el líquido de tanto calor comenzó a salir un vapor, se convirtió el líquido en gaseoso. ¿Lo vieron? Entonces, como les digo, todo depende de la temperatura. Para aprender, vamos a leer la siguiente historia y vamos a observar la imagen, esa que tenemos por ahí del helado. ¿Qué le pasó al helado? Vamos a leer la historia. Dice así, la mamá de Joseph le compró un helado en Maxi Palí. Qué dichoso. Durante las compras de su hogar, Joseph se encontraba en casa para evitar contagiarse. Excelente. Era un día muy caluroso en Pavas. Cuando la mamá regresó a la casa, le dio a Joseph el helado que le había comprado, pero Joseph se sorprendió mucho porque el helado estaba todo
derretido. ¿Por qué? Vamos a ver estas siguientes preguntas y vamos a empezar a sacar conclusiones. Vamos a empezar a tener respuestas de qué fue lo que sucedió con el helado, ¿ok? Pregunta número 1. ¿En cuál estado de la materia estaba el helado cuando la mamá lo compró? ¿Estaba líquido el helado? ¿Ustedes cuando compran un helado está líquido? ¿O está sólido o gaseoso? Sólido, excelente, o sea, tenía una forma, ¿verdad? Gracias a que el frío lo mantiene así. Número 2. ¿En cuál estado de la materia se convirtió el helado al final? O sea, cuando estaba todo derretido. ¿Estaba líquido, gaseoso o sólido? Líquido, muy bien, excelente chicos. Y ahora número 3. Comento, o sea, vamos a hablar con la familia. ¿Por qué crees que el helado se convirtió de un estado al otro? Primero estaba sólido y ahora se convirtió en líquido. ¿Por qué? Vamos a hablar con la familia y vamos a anotar ahí nuestras respuestas. Gracias a la historia anterior podemos llegar a una conclusión. Los estados de la materia pueden cambiar por la temperatura. ¿Qué fue lo que conversaron con la familia? ¿Por qué el helado estaba sólido y luego se convirtió en líquido? ¿Había mucho qué? Calor. Y como había mucho calor, a pesar de que el helado primero estaba sólido, la temperatura era tanta, o sea, era tanto el calor que se derritió. Entonces, por ejemplo, al aumentar la temperatura, o sea, se pone más caliente, vamos a tener dos cambios y esos van a ser los primeros cambios que vamos a estudiar. Fusión y evaporación, que ahí los tenemos, ¿ok? Primero fusión. Fusión, como aquí lo podemos leer, dice que es cuando se convierte lo sólido en líquido, ¿ok? Por ejemplo, vean ese cubo de hielo que se está convirtiendo en agua, que ya habíamos hablado un poco de eso. ¿Por qué? Pudo que haya hecho mucho calor, lo dejamos abajo del sol, lo pusimos a derretir, lo pusimos en un sartén. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que estaba en forma sólida, se convirtió en forma líquida porque hubo tanto calor que no pudo mantener ese frío, ¿ok? Entonces, eso le llamaríamos fusión, cuando algo sólido se convierte en líquido. Y ahora tenemos el otro cambio, que de hecho es evaporación, que ahí suena como evapor, como de vapor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la evaporación? Tenemos algo líquido, como el agua, por ejemplo, que se convierte en gaseoso, ¿ok? Veamos ahí donde tenemos la imagen, véanla ahí. En esta imagen podemos ver que alguien puso una olla con agua y llegó a estar tan caliente que empieza a salir humo. ¿Por qué? Porque esa agua se está convirtiendo en gas. Entonces, ahí es donde podemos ver el cambio de lo líquido a vapor. ¿Está bien? Entonces, tenemos los dos cambios, fusión, sólido a líquido, y evaporación de líquido a gaseoso. Ahora sí, vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Vamos a observar las imágenes y vamos a marcar con una X el tipo de cambio que tuvo la materia según la imagen. Veamos el ejemplo. Ahí tengo mi helado y como hay tanto calor por ese sol tan radiante, entonces está derritiendo. Primero, ¿cómo estaba? Gaseoso, líquido. ¿Cómo estaba primero mi helado? Sólido, ¿verdad? Y se está convirtiendo en líquido. ¿Cuál es ese cambio? ¿Fusión o evaporación? Yo puse fusión, entonces puse una X abajo de la palabra fusión y voy a poner la causa. ¿Qué es lo que hizo que mi helado se derritiera? ¿Una cocina o el microondas? No, la causa de mi cambio fue el sol. Entonces yo voy a anotar la respuesta, el sol. Entonces vamos a ver qué pasa con la mantequilla en el sartén, qué pasa con la plancha que le ponemos un poquito de agua y sale un humo, un vapor de los huequitos y vamos a anotar si fue fusión o evaporación y qué fue lo que lo provocó, ¿ok? Luego, para terminar la GTA, vamos a observar cada uno de los casos ahí en las imágenes, ¿ok? Y los cambios de
los estados de la materia, pero esos cambios que nos ayudan en la vida cotidiana, o sea, en nuestro diario vivir. Veamos que ahí mamá puso o papá la ropa a colgar porque ya la lavó y está toda húmeda, pero gracias al sol vea cómo va saliendo un vapor por ahí. ¿Qué cambio está sucediendo ahí? ¿Fusión o evaporación? Gracias a quién sucede. Y al final, ¿qué? ¿La ropa queda húmeda o sí vamos a lograr que se seque? ¿Ok? Y por último, veamos ahí que pusimos a cocinar algo y empezó a salir humo. Entonces, eso es bueno para nuestra comida, gracias a qué sucede y qué cambio hubo primero, si era gaseoso, sólido, líquido y después en qué llegó a convertirse. ¿Ok? Excelente trabajo, chicos, los felicito y los motivo a seguir así. Estamos aprendiendo muchísimo juntos. Un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Hasta luego.